¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de la manipulación espiritual. Es un tema que se toca poquísimo en la actualidad, pero creo que es muy importante analizarlo y ver cómo identificar, cómo reconocer, sobre todo qué es, ¿ok? Bastante importante. Entonces, en la búsqueda de la espiritualidad es cada vez más necesaria. Es como si el mundo tuviera una especie de despertar y esta necesidad tan grande de saber qué es la espiritualidad, de sentir profundamente su espiritualidad individual, ¿no? Y esto siempre será una buena noticia, ¿no? Es una cosa buena que cada ser humano ahora tome conciencia de que la espiritualidad es algo que ayuda tanto en la vida física, en la vida diaria, en la vida global, ¿no? Que ayuda muchísimo. Sin embargo, todo movimiento o tendencia también tiene sus partes negativas. Y en este caso la espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad trae también de la mano la manipulación espiritual. Suena extraño, suena un poco tonto a veces, pero tenemos que estar atentos a individuar. ¿Qué es la manipulación espiritual? Ok, este concepto hace alusión básicamente al hecho de utilizar conceptos espirituales para influir, manipular la vida de otro, o para juzgar o cuestionar la cordura, la verdad o la percepción de otra persona, ¿no? Es decir, la gente que se cree espiritual o cree que tiene un nivel espiritual más alto que el tuyo, que el mío, que de cualquiera, se siente superior. Y se siente superior para acusar espiritualmente. ¿Ok? Y el acusar, el señalar o el autodefinirse, bruja, chamán, guía espiritual, esto hace que no sea correctamente una persona espiritual, ¿no? En el ámbito espiritual, el cuestionar a otra persona está en la última instancia, porque tenemos que tener conciencia, fe, de que nosotros hemos abrazado la parte de decepción, mentiras, que hemos pasado por el lado oscuro, digamos, para entenderlo, rechazarlos, reconectar nuevamente con nuestra luz y florecer. ¿Ok? Así que esta es una cosa muy importante. La persona que se cree superior de alguna manera, superior espiritualmente, de alguna manera está utilizando la manipulación espiritual. ¿Ok? También actúa diferente a sus propios deseos. Por ejemplo, esa gente que anda juzgando muchísimo a la gente que come carne. Hay gente que siempre dice, no, ay, esta persona come carne, no es espiritual porque la vaquita, porque el torito. No es tarea nuestra juzgar a las personas que comen carne o que no. Bueno, si yo como carne, pues yo sabré por qué la como. Y es problema mío. Y si tú comes vegetales, pues tú sabrás por qué los comes y es problema tuyo, ¿no? Hay que concentrarnos en lo que hacemos. Conozco muchísimos misioneros que van a zonas de guerra, zonas peligrosas, inclusive han caído como rehenes, dando su vida, que son carnívoros y que trabajan muchísimo ayudando a los niños de otros países, niños huérfanos, niños que viven la guerra al día a día, ¿no? Entonces esta gente no la hace menos espiritual de una persona que come vegetal, absolutamente. El simple hecho de que tú comas vegetal no te hace espiritual, no te hace superior espiritualmente en absoluto, ¿ok? Bueno, vamos a seguir concentrándonos en las pautas que tendríamos para identificar una persona, especialmente común en personas que han transitado un largo recorrido espiritual, pero que sin embargo no tienen sus heridas más profundas sanadas y no se hacen cargo de ellos. Entonces, esto se focaliza siempre en el rencor hacia una persona. Por ejemplo, llegan a tener éxito
pero siempre tienen que recordar dando nombre y apellido de la persona que los hirió. Es muy importante reconocer que la persona espiritual habla de su pasado como ejemplo, pero siempre desde el púlpito del perdón, porque ha entendido que las personas que le han dañado, que las personas que de alguna manera te han tratado mal, ofendido, son grandes maestros, maestros que a través del dolor te han enseñado dos cosas. Uno, a forjar el carácter que hoy tienes, y la segunda, muy pero muy importante, a no ser como ellos, ¿no? Y cuando digo a no ser como ellos, no te lo digo de un punto de vista del ego, porque tú seas mejor, absolutamente no. Te lo digo porque tú, a través de esta lección, tienes que entender y recordar el daño que sufriste para no aplicarlo, sea en tus seres queridos, sea en tu día a día, ¿no? Fui abandonada, ok, fui abandonada, entonces seguramente el destino, la vida, me pone una situación, yo no podría abandonar a mis hijos porque fui abandonada, pasé por ese camino, sentí ese dolor. Entonces es ahí donde vemos el cambio espiritual, el avance espiritual de la persona, ¿no? Muy importante recalcar esto. Ok, tratan siempre de manipular a los otros y alejarlos de su propia salvación con palabras espirituales brillantes y muy convincentes. Esa es otra cosa. Las personas que no son altamente espirituales siempre tratan de envolver a la otra persona con palabras sofisticadas, con palabras muy leídas. Son personas que se preocupan muchísimo de saber el texto de paporreta para poder convencerte. Mientras que las personas profundamente espirituales, los verdaderos maestros, son personas sencillas, humildes, que te hablarán con tu mismo lenguaje, con tus mismas jergas, inclusive personas auténticas que puedes encontrar de repente en un bar, que puedes encontrar en un restaurante, hasta en la esquina de tu casa compartiendo con unos amigos. Muy pero muy importante esto. Las señales, voy a decir las señales rapidito de alguien que está ejerciendo manipulación espiritual son la mentalidad de víctima. Siempre va a ser una persona que ha sufrido mucho y siempre habla de su sufrimiento, ¿ok? Tiene muy poca responsabilidad propia, no tiene responsabilidad propia, hace énfasis en lo que dice, el espíritu dice, la espiritualidad dice, siempre está juzgando ese lado, ¿ok? Y no tiene actitud receptiva para escuchar la verdad, para respetar las elecciones de la otra persona, y le aburre escuchar la experiencia de la otra persona porque es egoísta. Ok, esta era las señales de la manipulación espiritual. Yo te mando un beso, soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video, ¿sí? Chao, chao.